la importancia de la palabra de Dios en el campo de batalla. En las últimas prédicas que yo he tenido el privilegio de estar aquí parada, la última se habló sobre la iglesia de Esmirna. El Señor ha puesto en mi corazón de hablar sobre las iglesias, el mensaje de Jesús a las iglesias en el Apocalipsis. Ya la pastora habló alguna vez sobre la iglesia de Éfeso y hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Y quiero hacerles como una introducción de la ciudad de Pérgamo, donde está ubicada. Primero que todo, para ponerlos en contexto, Jesús dio este mensaje a las iglesias en el Apocalipsis a través del apóstol Juan. Entonces, él fue el que tomó nota de lo que Jesús quería hablarle a todas las iglesias, a las 7 iglesias. Y en la iglesia de Pérgamo quedaba ubicada en una colina. Era una ciudad consagrada a la diosa Atenea. O sea, la ciudad estaba consagrada a esa diosa. Esta ciudad estaba muy influenciada por la cultura griega. Entonces tenían muchos dioses allí. Su ciudad era una copia de las más importantes ciudades de las ciudades griegas, como Atenas. Tenía una gran biblioteca que para ese tiempo era una de las más grandes que había dentro del área. Tenía un teatro y al sur de la ciudad estaba ubicado un estandarte al dios Zeus. Fue una ciudad pionera en la arquitectura, en el arte y también en la salud. Era una acrópolis, y una acrópolis es una ciudad donde hay muchos templos a sus dioses y muchos edificios públicos. Entonces, ubiquémonos de pronto aquí algo similar como la ciudad de Cali o como la ciudad de Medellín, que son ciudades, sí son ciudades grandes, pero no son tan grandes, como Neiva. Pero precisamente por su cultura, esta ciudad era una ciudad idólatra, porque adoraban a un montón de dioses y tenían un montón de templos de dioses paganos. Trayéndolo a nuestros días, Pérgamo es un tipo del mundo. De pronto de nuestras propias ciudades donde hay de todo y se ve de todo. Y el mensaje que Jesús le quería dar a la iglesia de Pérgamo está en Apocalipsis 2, 12, 17. Y dice lo siguiente, y le pido por favor que presten atención a cada frase. Dice, escríbele, o sea, Jesús le dice a Juan, escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene en la boca la espada aguda de 2 filos te envía este mensaje. Sé bien que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, te has mantenido fiel a mí y no me negaste ni siquiera cuando en esa ciudad de Satanás llevaban al martirio a Antipas, mi fiel testigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam, el que le enseñó a Balac cómo hacer caer en pecado al pueblo de Israel, alentándolo a entregarse a fiestas idólatras e incitándolo a la inmoralidad sexual. También toleras a los que persisten en la doctrina de los nicolaitas. Si no te arrepientes, iré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor comerá del maná escondido y le daré una piedra blanca en la que habré grabado un nuevo nombre que solo conoce el que lo recibe. Entonces vamos con el primer punto,
Lo primero que dice este versículo, este pasaje de Apocalipsis es: el que tiene en la boca la espada aguda de 2 filos, te envía este mensaje. ¿Quién es el que tiene en la boca la espada aguda de 2 filos? Jesús. Y la espada de doble filo, ¿qué nos dice la palabra que es? Es la misma palabra de Dios, es el mismo Dios, es el mismo Jesús hecho verbo. Entonces, como primer punto, quiero que veamos la palabra de Dios es poderosa e inquebrantable. Las características de estos mensajes a la iglesia, si ustedes leen Apocalipsis desde el 2, que son los mensajes a las iglesias, siempre hablan sobre un atributo o una característica de Jesús. En este caso, la característica que lo atañe a él es que tiene en su boca una espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Por eso es que el título de esta prédica es ese: la importancia de la palabra de Dios en el campo de batalla. Al comenzar con estas palabras dirigidas a la iglesia de Pérgamo, Dios quiere hacer referencia o quiere hacer énfasis en la palabra en 2 asuntos. Número 1, que la espada, ¿para qué la utiliza un guerrero? Para defenderse, ¿cierto? Ok, entonces ese es uno de los primeros énfasis que Dios quiere hacer en esta palabra en el día de hoy, que tenemos una herramienta, que tenemos una estrategia, ¿cómo se dice? Un arma poderosa, que es la palabra de Dios, y que todo lo tenemos que filtrar a través de la palabra de Dios. Si ustedes leyeron con cuidado, decía ahí que está invadiendo. Las 2 cosas que tenía contra la iglesia de Pérgamo es que estaba entrando idolatría de Balaam. Ya más adelante vamos a ver de qué se trata esa doctrina, pero que Dios no está de acuerdo con esa doctrina. Entonces la palabra es la que nos ayuda ¿a qué? A filtrar todo lo que nosotros escuchamos, y todo lo que nosotros vemos nos ayuda a filtrar si es o no la perfecta voluntad de Dios. Y el segundo aspecto que la palabra, o la importancia de la palabra tiene aquí en estos versículos, es que también confronta y trae juicio. En los últimos versículos decía: vendré contra ellos con espada. En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de 2 filos. Vuelve y habla de la espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Yo quiero que en este momento todos ustedes, cierren sus ojitos y oremos sobre esta palabra que acabamos de leer, porque necesitamos que esa espada en este momento penetre en lo más profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Señor, te pedimos en esta hora que tu palabra, Señor, sea la protagonista en esta hora, Señor. Que seas tú trayendo a través de esta espada de 2 filos, Señor, confrontación, limpieza, sanidad, arrepentimiento y promesa, Señor. Ayúdanos, Señor, desde este momento a tener en nuestros pensamientos, Señor, a dejar que la palabra escudriñe en nuestros pensamientos más íntimos, que nadie más sabe sino tú, y nuestro corazón, para que tú, Señor, saques de allí con la espada toda la maleza, todo lo feo, todo lo que no te gusta de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, y salga de allí, para que salgamos nosotros vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Dígale al que está al lado izquierdo: la palabra de Dios confronta.
pero así con seguridad. La palabra de Dios confronta. Prepárense. Bueno, como segundo punto tengo, Dios se agrada de la fidelidad de los creyentes y lo reconoce. Qué hermoso es que Jesús, en este caso, en Pérgamo les dijo en el versículo 13, sé bien que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en el mundo donde hay muchas tentaciones. Muchas tentaciones. Estamos viviendo. ¿Qué dice la palabra? Que ¿quién es el que gobierna este mundo? Satanás es el que gobierna este mundo. Y por eso le decía a Pérgamo, sé que vives, moras en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, te has mantenido fiel a mí y no me negaste ni siquiera cuando en esa ciudad de Satanás llevaban al martirio a Antipas, mi fiel testigo. Según lo que dice esta palabra, Pérgamo, o sea, Jesús reconoció que Pérgamo se mantenía fiel a pesar de la persecución. ¿Por qué tenía persecución? Porque así como Antipas, que era un líder de esta iglesia de Pérgamo, los confrontó, predicaba de Jesús, por eso dice que era mi fiel testigo. ¿Y qué pasó con Antipas? Lo quemaron. Él murió quemado por las autoridades de esa ciudad, precisamente por eso. Y aún así, con temor y todo, la iglesia no se retiró, no salió corriendo, sino se mantuvo fiel a Dios, fiel entre ellos mismos, fiel en unidad. Pero no era una fidelidad absoluta, pero se mantuvo fiel y Dios lo reconoce. Iglesia, el Señor Jesús reconoce en qué somos nosotros fieles. Él lo sabe. Hay cosas que de pronto no nos cuesta ser fieles al Señor. Pero más adelante dice en los versículos 14, pero tengo dos cosas contra ti. ¿No es hermoso que el Señor Jesús reconozca nuestra fidelidad en medio de este mundo caótico? Es como si de pronto Dios no lo permita, pasa algo con el pastor, las autoridades se lo lleven o con algún líder y aún así la iglesia no se esparza, sino que seguimos aquí unidos y juntos. Eso fue lo que pasó en Pérgamo. Se mantuvo fiel, se mantuvo unida y eso es lo que nos llama el Señor a mantenernos unida a pesar del caos que veamos allá afuera, pero debemos mantenernos unidos. Jesús reconoce nuestra fidelidad, en lo que somos fieles, lo reconoce. Pero la pregunta para cada uno de nosotros que nos debemos hacer en este día es, ¿soy absolutamente fiel a Él? O sea, cada uno contéstese en su corazón. Acuérdense que ya la espada está allí, ya está ahí haciendo la batalla en el que estamos, está la espada en el campo de batalla, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la pregunta que el Señor nos trae hoy es, ¿eres absolutamente fiel? Ayer el pastor en el grupo de Harvest nos preguntaba, la primera pregunta que nos hizo es, ¿qué cree que espera Dios de ti? Y alguien dijo, fidelidad. Otro dijo, obediencia. ¿Somos fieles absolutamente? En el caso de Pérgamo, su fidelidad al Señor no era absoluta, porque les dijo, tengo algo contra ti. En el versículo 14 dice, pero tengo unas cosas contra ti, toleras a los que persisten la doctrina de Balaam. Si se habla de doctrinas, que dentro de la iglesia habían personas que discipulaban e influenciaban a los otros miembros de la iglesia en esa doctrina. Ya vamos a ver de qué se trata. El que le enseñó a Balaam cómo hacer caer en pecado al pueblo de Israel. ¿Dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia.
alentándolos a entregarse a fiestas idólatras e incitándolos a la inmoralidad sexual. También toleras a los que persisten en la doctrina de los nicolaitas. Estudiando yo esto, la doctrina, no voy a profundizar en esto, pero la doctrina de los nicolaitas, los estudiosos dicen que podían ser dos cosas. Esa doctrina era muy parecida a la de Balaam, que incitaba a la idolatría e incitaba a las impurezas sexuales, o que también se podría tratar de una doctrina donde dentro de la iglesia había una jerarquía y los nicolaitas no caminaban, sino flotaban por su orgullo y su arrogancia. Pueden ser cualquiera de las dos, pero aquí lo que nos interesa es que ninguna de las dos es aceptada por el Señor. ¿Quién fue Balaam? No sé si ustedes se acuerdan alguna vez, aquí estuvo, creo que fue la última vez que María Paula predicó, que habló sobre, sobre esta historia de Balaam y Balac. ¿Sí se acuerdan? Bueno, para ponerlos en contexto, Balac, acuérdense, Balac diferente a Balaam. Balaam era un profeta. Era un profeta supuestamente, no supuestamente, sino escogido por el Señor, pero era un profeta que no era un verdadero creyente. Era uno de esos creyentes, como dice mi mamá, con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Porque se dejaba influenciar por los deseos de su corazón. Y resulta que a oídos de Balac, que era el rey de los moabitas, sabía que existía Balaam y que era un israelita, era un judío. Y el muy descarado, mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque resulta que en su travesía, el pueblo de Israel, en su tiempo de conquistar la tierra prometida, pues el pueblo de Israel estaba arrasando con todas esas ciudades y con todos esos pueblos paganos, y Balac le dio mucho miedo. Dijo, no, yo de alguna manera tengo que trancar a este para que no llegue aquí. Y llamó a Balaam para que maldijera al pueblo. Y resulta que Balaam, muy juicioso, consultó al Señor si podía maldecir o no a su pueblo. O sea, empezando por ahí, traicionero. Entonces, igual el Señor le dijo, no, lo tienes que bendecir. Entonces eso le mandó decir al rey Balac que no podía maldecir, que el Señor le ha dicho que bendecir. Y resulta que el Balac le ofrecía, cada vez que se negaba, Balaam le ofrecía más dinero, más riquezas. Y hubo un momento que el Señor le dijo, bueno, vaya para allá, vaya allá con el rey Balac. Y en esa travesía pasaron muchas cosas, entre otras fue cuando la mula le habló. Y el burrito de Balaam seguía insistiendo con el Señor, si puedo maldecir o no puedo maldecir al pueblo de Israel. Finalmente pasó eso 3 veces. Y siempre el Señor es la negativa. No lo maldigas, bendícelo. A veces nosotros queremos torcerle el brazo a Dios preguntándole cosas que sabemos que están dentro de la palabra y que no se deben hacer. Pero si conocemos la palabra sabemos que no la debemos hacer. Pero si no la conocemos, pues somos como el burrito de Balaam. Seguimos insistiendo en algo que sabemos de hecho que no se debe hacer. La cuestión es que Balaam nunca pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí se ideó una estrategia y se la dio a Balac. Y la estrategia esta historia que les conté, está en Números del 22 al 24 para que la lean. Es una historia bastante interesante y de mucha edificación. Pero en Números 25, 1-3 dice,
Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacías, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Balaam le dijo a Balac: la manera de debilitar al pueblo de Israel es haciéndolo pecar a través de las mujeres. Y esto traerá maldición sobre el pueblo de Israel y lo debilitará militarmente. O sea, no lo pudo maldecir, pero sí le dio la estrategia a Balac para debilitarlo y para que viniera maldición sobre el pueblo. ¿Falso o no falso? El Balaam, un profeta, y dio esa estrategia para traicionar a su pueblo. ¿Por qué? Por la ambición. Y si ustedes buscan, no sé, por Google, si googlean a Balaam, hay muchos registros en la Biblia que hablan sobre este episodio y con rechazo. Esa es la doctrina de Balaam, tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas espirituales. No podremos ser dobles. O somos tibios, o somos fríos o somos calientes. Pero tibios, ¿qué dice la palabra? Los vomitaré. Entonces, trayendo eso a nuestros días, iglesia, preguntémonos si estamos siendo permisivos en nuestro corazón con las cosas del mundo. Si estamos permitiendo a nuestro corazón y a nuestros pensamientos que nos invadan las cosas del mundo. Estamos viviendo dentro del mundo, pero no somos del mundo, ni nos debemos dejar contaminar del mundo. Y de Satanás, por supuesto, porque él es el que está en ese trono del mundo. No debemos dejar contaminar nuestra casa, nuestro hogar. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra casa que no sea de Dios? ¿Qué estamos permitiendo en la iglesia que no sea de Dios? No debemos ser permisivos y no debemos permitir que nadie que no sea la palabra de Dios nos influencie en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. No sé si era Angie o Cata que estaban ministrando en eso, que nuestros pensamientos sean de Dios, que nuestro actuar sea de Dios, que nuestro hablar sea de Dios. ¿De qué nos estamos dejando invadir, iglesia? En 2 de Pedro 2:15 habla sobre la situación de Balaam. Dice, se apartaron, o sea, está referenciando en el Nuevo Testamento lo que pasó allá en Números, lo que nos registra Números. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. ¿Cuál era la debilidad de Balaam? El dinero, porque le ofrecieron riquezas que wow. Léanse en Números 22-24, todo lo que le ofrecieron. Esa era la debilidad de Balaam. No sé si seguramente dándole la estrategia a Balaam recibió esa riqueza. Pues no está registrado. Pero lo que sí está registrado es que Balaam murió a espada. Trajo juicio sobre su vida. El hecho de que haya hecho esto. Ahora dígale al que está a su derecha, ¿cuál es tu debilidad? Allí vendrá el mundo a tentarte. Dígale, allí vendrá el mundo a tentarte. En esa debilidad que ustedes en este momento tienen en su cabeza, que usted está identificando y diciendo, uy, sí, la mía es esto. Ahí es donde va a venir la tentación.
Pero ya tenemos, si ya lo tenemos identificado, bueno, pues entonces tenemos que buscar la manera en ese campo de batalla, en este momento, está ya esa lucha, y uno ya está identificando a estas alturas, uy, sí, el mundo me está influenciando en tal cosa. ¿Y ahora qué hago? Hay una palabra que es muy fuerte y se llama, que hemos llamado adulterio espiritual. Cuando nos dejamos nosotros invadir e influenciar por el mundo y las cosas del mundo y los placeres del mundo, estamos cometiendo adulterio espiritual. Y dice en Santiago 4:4, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Wow, tremenda palabra. Ahí está la espada, dando duro en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. La palabra confronta y nos está diciendo, a ver, ¿de qué lado estás? Iglesia, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos siendo amigos de Dios o enemigos de Dios? Esto hay que tomarlo muy en serio, porque es que a veces estos versículos los tomamos muy a la ligera y no le ponemos sentido. Decía el pastor ayer en el grupo, nosotros en nuestra cabeza a veces no entendemos qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. No alcanzamos a entender. Y algunos de pronto no hemos nacido de nuevo, porque si hemos nacido de nuevo, valoramos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y fue a traernos libertad. En las alabanzas que cantamos hoy, hablábamos de esa libertad. Jesús vino a traernos libertad. Pero si estamos siendo amigos del mundo, estamos siendo esclavos. Y si somos esclavos, pues no somos libres. Estoy haciendo mi devocional en Jueces y bueno, no sé, el Señor permitió que enlazara lo que estoy leyendo en Jueces con esto que hemos visto en la iglesia de Pérgamo. Y en Jueces 1, a partir del 19, no se los voy a leer acá porque pues es muy largo, pero les voy a referenciar qué es lo que dice allí. Resulta que después de que hacen la travesía el pueblo de Israel, que llegan a su tierra prometida, pero no todas las tierras son conquistadas. Y resulta que hay en Jueces, en el capítulo 1, dice, las tierras que no conquistaron el pueblo de Israel. Y menciona a las 12 tribus. La tribu de Judá no pudieron expulsar a fulanito, a todos los, algunas veces decían, Lucy, a todos los feos, jebuseos, sebuseos, a todos los feos. Algunos no los pudieron expulsar. Pero si ustedes leen en detalle esos versículos, hay 3 posturas de estas tribus, de las 12 tribus. Primero que todo, menciona a las 12 tribus y menciona aparte a Caleb. Es el único que está registrado en la Biblia con nombre personal, Caleb. ¿Recuerdan de Caleb? Los 2 espías que entró con Josué y Caleb entraron a la tierra de estos gigantes. Bueno, Caleb fue el único que mencionaron en esos versículos, aparte de las 12 tribus. Y habían 3 situaciones. Uno, que el pueblo de Israel estas tribus no pudieron expulsar a tales enemigos. Pero algunas tribus hicieron a esos enemigos esclavos y otras tribus lo que hicieron fue convivir, pero los israelitas eran los que dominaban y controlaban su territorio. La otra situación que se presentaba es que decía que los enemigos vivían en medio del pueblo de Israel.
O sea, es diferente decir que los israelitas vivían en medio de los enemigos y eran los que dominaban. Y otra cosa es decir que estas tribus, algunas tribus, sus enemigos eran los que vivían o convivían en medio de los israelitas. Quiere decir que ellos eran los que dominaban, los enemigos eran los que dominaban estos territorios supuestamente conquistados por Israel. Y de Caleb sí dijo, Caleb expulsó a sus enemigos. O sea, él sí fue radical. Aquí nadie se mete. A él le dieron el territorio de Hebrón y él expulsó a todos sus enemigos. Haciendo una comparación y trayéndolo a nuestros corazones, iglesia, en este momento, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos permitiendo que el enemigo conviva con nosotros? Supuestamente teniendo todo en control. ¿O estamos permitiendo que el enemigo, el mundo, Satanás, nos controle a nosotros? ¿O estamos siendo radicales como Caleb, que expulsó del todo a sus enemigos? ¿En qué situación y en qué estado estamos cada uno de nosotros? Pensemos. Más adelante en el capítulo 3 dice que Dios permitió que quedaran, en el capítulo 3 de Jueces, dice que Dios permitió que quedaran enemigos alrededor y que no todas las tierras fueran conquistadas. Murió Josué y su generación, pero quedaron enemigos. Y yo me preguntaba cuando estaba leyendo el capítulo 1, pero ¿por qué no se conquistaron? Pues en el capítulo 3 me dio la respuesta al Señor. Y era porque Dios quería que esas nuevas generaciones, después de Josué y su generación, se adiestraran y aprendieran a guerrear y a pelear, conquistando las tierras que hacían falta. Y para probar al pueblo su obediencia. Esto me hizo acordar que alguna vez el pastor nos mencionaba de que por qué quedó en el Edén el árbol de la vida y de la muerte, sí, para Adán y para Eva. ¿Por qué esa tentación ahí? Porque quería probar su obediencia. El Señor hoy nos quiere enseñar a nosotros a pelear y a batallar en el campo de batalla a través de la palabra y a través de la obediencia de la palabra. Si nosotros no conocemos nuestra arma, pues no vamos a aprender ni vamos a saber cómo defendernos del mundo, de Satanás. Tenemos que tener esa arma y conocerla y obedecerla. Porque una cosa es tener conocimiento de la Biblia y otra cosa es vivir la palabra de Dios. En Jueces 3, 7, 9 dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. El enemigo los sometió. Fueron esclavos del enemigo. Muchas veces nosotros nos hacemos esclavos y muy sutilmente el mundo nos mete las cositas en nuestra mente y en nuestro corazón y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo sometidos por el mundo, por el pecado. Hace unas semanas el pastor hablaba de ese pecado oculto. O sea, está en mí y en mi decisión. Si ya lo tengo identificado, está en mí y en mi decisión de erradicar y sacar ese enemigo de mi vida, de expulsarlo. Porque si no lo hago, me voy a terminar siendo esclavo de ese pecado. Y voy a recibir consecuencias. Y esas consecuencias son dolorosas. Dice aquí en el 9, Jueces 3, 9. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, primer juez.
hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. ¿Qué pasó? Vino espada contra ellos por haber abandonado y olvidado del Señor. La palabra es nuestro juez y en este momento la palabra está siendo nuestro juez. O sea, no es la que está aquí parada, sino es la palabra la que nos está confrontando en esta hora. Si no conocemos nuestra arma, vamos a terminar en manos del enemigo. Vamos a terminar siendo esclavos del pecado. Ahora dígale al que está a su izquierda, la palabra de Dios es nuestro juez. Ya como que o están dormidos o como que ya la palabra los está. Hubo clamor y arrepentimiento, dice en el versículo 9. Y Dios escuchó, los escuchó. Hoy el Señor está, el Señor Jesús, con todo su amor, pero con toda autoridad, con su palabra, nos está diciendo: arrepiéntase, arrepiéntanse, porque si no vendré con juicio, con la misma palabra. Y Dios levantó al primer juez, que fue Otoniel. ¿Quién fue el radical que expulsó? Caleb. ¿Quién era Otoniel? Su sobrino, el sobrino de Caleb. Lo que hagamos hoy, iglesia, en nuestras vidas, va a impactar nuestras generaciones. O sea, no se trata de mí solamente, padres, madres, no se trata de usted solamente. Lo que ustedes hagan hoy por sus vidas va a impactar sus generaciones. Caleb fue radical y mire a quién escogió el Señor como juez para liberar a su pueblo de sus enemigos. Dice en el versículo 17 de Apocalipsis 2, el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor comerá del maná escondido y le daré de una piedra blanca en la que habré grabado un nuevo nombre que solo conoce el que lo recibe. En la Reina Valera dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa eso? Casi en todas las iglesias, si ustedes lean Apocalipsis, dice: el que tiene oídos, oiga. Esto quiere decir: preste atención, capte. Importante que escuche esto. Importante que escuchemos esto, iglesia. El que salga vencedor comerá el maná escondido. Y ustedes dirán: ¿y qué es el maná escondido? No tengo ni idea. Está escondido. Lo que sí sé y quiero que le presten atención es a la gramática. Dice: comerá, le daré. Eso significa que si salimos vencedores, el Señor nos dará un trato personal a cada uno de nosotros. ¿Ustedes se imaginan la magnificencia del Señor? La grandeza del Señor, que se siente a tu lado o frente a frente, face to face, y cene contigo y se tome el trabajo de darte un nombre nuevo. Y eso está registrado también en Isaías. Nos dará un nuevo nombre que solamente Él conoce. Perdón. Dice: el que salga vencedor. La palabra de Dios dice que ya somos vencedores, somos más que vencedores. Está en Romanos. Así que no hay excusas, iglesia. No hay excusas. Es que yo no puedo con esto. Es que a mí me quedó grande. Sí, en sus capacidades, claro que sí. Pero tenemos a Jesús. Su gracia nos hace vencedores. Así que dice en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Así que no hay excusas. Si usted se quiere excusar es porque es su decisión y mi decisión. Pero el Señor nos está dando las
herramientas. Obviamente una de las herramientas es la oración. Pero tenemos, dice en Gálatas, o en Efesios, ya se me olvidó, la armadura de Dios. Efesios. Tenemos la espada de la palabra de Dios. Y esa es nuestra defensa contra el mundo, contra el enemigo. Todos los días, iglesia, vivimos en medio de una lucha. La pregunta, y ya para concluir en este día, es: ¿qué tendrá Jesús contra mí? Jesús tenía contra la iglesia de Pérgamo dos cosas que ya las vimos. ¿Qué tendrá Jesús hoy contra mí? ¿Qué tendrá Jesús? ¿Qué me podrá reprochar? Él podrá reconocer mi fidelidad en algunas cosas, pero Él quiere mi fidelidad absoluta para su señorío absoluto. ¿Qué tiene contra mí? ¿Qué tendrá Jesús contra mí hoy? Dice en Juan 17, 14, 17: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Iglesia, no pertenecemos al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Está hablando Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Hazlos santos con tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Cómo nos hacemos santos? A través de la palabra. ¿Cómo combatimos el mundo? A través de la palabra. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. El objetivo de esta enseñanza es entender la importancia de la palabra de Dios en el campo de batalla. Y si ustedes no se han dado cuenta, todos los días estamos en una lucha. Todos los días estamos dentro de un campo de batalla donde el mundo nos tira dardos, donde el enemigo nos tira dardos para hacernos caer. ¿Qué fue lo que dijimos antes a cada uno, al compañero de la derecha o de la izquierda? ¿Cuál es tu debilidad? Allí va a venir tu tentación. Y es todos los días, iglesia. No podemos salir de nuestra casa desarmados. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra CPU, en nuestra memoria. Mantenerla alerta ahí. ¿Cómo andan los soldados? Siempre están con la manito ahí cerquita del arma o cerquita del palito, cerquita de cualquier arma, pero tiene la mano ahí lista. La única manera de combatir al mundo es con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Pero a través de su palabra nos confronta. Pero también nos trae juicio. Y si no hacemos hoy algo para podar toda esa maleza llamada mundo en nuestro corazón y en nuestra mente, esa maleza nos va a invadir y no vamos a poder ver la gloria de Dios. No la vamos a poder ver. Nosotros como seres humanos somos influenciables, iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muy sutilmente el mundo nos influencia a través de una persona, a través de las redes, a través de personas que están alrededor nuestra, que nos hacen desviar y nos hacen desenfocar. Pero si no tenemos una relación estrecha con el Señor, no vamos a poder identificar esa influencia. Debemos dejarnos influenciar, sí, pero por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro espejo. La palabra de Dios es la que nos revela cómo estamos. Dice, y este es el versículo para este año,
que el Señor le dio al pastor, inclusive cada uno tiene su recordatorio, hace 8 días que nos dieron, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Imitar es repetir, practicar. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nuestro principal campo de batalla es aquí, en nuestra mente. Aquí es donde se libran las batallas. Pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, perdimos. Ahí es donde se libra. Porque lo que yo tengo aquí, lo aterrizo acá. Y de eso hablo y de eso actúo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas veces nosotros, y eso lo vimos en seminario, para que se inscriban. Oramos y oramos y oramos para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Ustedes quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Lean la palabra. Ahí está la voluntad de Dios. Aquí Pablo en Romanos 12:2 nos dice que no nos moldeemos a este mundo. No nos moldeemos a las decisiones, a tomar decisiones sin consultar con Dios. No dejemos que nuestra vida, iglesia, nuestra vida, nuestra casa, sacerdotes que están aquí, ustedes son los que están ahí cubriendo a su esposa, a sus hijos. No permitan que el enemigo les meta un gol en su casa. Si dejamos que el mundo erosione nuestro corazón, nuestra casa y aún la iglesia, va a ser terrible, porque nosotros somos los que somos la sal de esta tierra y somos los que tenemos que impregnar al mundo de Dios, de Jesús, ser testigos de Jesús, no lo contrario, porque si no, ¿qué esperanza tiene este mundo? Si no es a través de la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. Nuestros pecados pueden afectar nuestra vida, nuestro hogar y la iglesia. En nosotros está la decisión de permitirlo o no permitirlo. Las cosas están dadas, la palabra está dada. Vivimos en un país de libertad que podemos todavía leer la palabra y predicarla. ¿Qué estamos haciendo? Que el Espíritu Santo nos permita tener una conciencia sensible, un corazón dócil, atento y obediente a la palabra. Amén.